Bueno, hoy tenemos que ver un pasaje allí en Gálatas, continuando en el capítulo 1, del versículo 17 al 24. Como está todo entrelazado, vamos a leer como hizo Dani. Hoy voy a escuchar el mensaje de Dani del miércoles 28. Vamos a leer desde el versículo 6 y nos encontramos con lo que vamos a estar leyendo, los últimos hoy versículos del 17 al 24, aunque estaré mencionando algunas cositas anteriores con parte de la vida de Pablo. El testimonio de Pablo cuenta parte de su vida y es parte. Estábamos charlando ante la reunión, el hermano Horacio hizo lo mismo que hice yo, solo que él lo hace con inteligencia artificial porque está más avanzado, ¿no? Los evangelios, el libro de Hechos son libros históricos, pero que contienen historia, ¿no? Como si fuéramos a leer un libro de historia exhaustivo, ¿no? Entonces vamos a encontrarnos acá en el libro de Gálatas con ciertas cosas que no se mencionan en Hechos, porque en Hechos el enfoque más bien está dado en cuanto a la vida de Pablo, en cuanto a los viajes misioneros, pero hay una parte que no se menciona, entonces después, como le pasa a Horacio, me pasa a mí, a veces necesito armar dentro de lo que se puede, porque a veces es difícil, lo mismo pasa en los evangelios, armar una cronología exacta, pero por lo menos tener una idea aproximada. Así que vamos a leer, hermanos, desde el versículo 6 al 24. Dice así, Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Y aquí el apóstol Pablo comienza o va a mencionar lo que es su testimonio, ¿no? Dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo lo predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Una mención de algunos versículos anteriores, aunque el Dani ya lo trató, no es porque lo haya tratado mal, pero como tiene que ver con todo esto de la vida y el testimonio de Pablo, en primer lugar, dice, habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Sabemos, ¿no es cierto?, por
por el libro de Hechos quién era Pablo. Yo me hice también acá un cuadro junto con esto, ¿no es cierto? Dice que él perseguía a la iglesia y la asolaba. La palabra que está utilizando ahí por asolar es una palabra que se usa cuando se habla de una ciudad destruida, una ciudad arrasada. El propósito de Pablo era destruir a la iglesia. Y yo me anoté también junto con la cronología, me hice un cuadro también, porque encontramos al menos tres, aparte del relato acá de la vida de Pablo, hay tres relatos de la conversión de Pablo en el libro de los Hechos. Uno está en Hechos capítulo 9, Lucas relata lo que fue la conversión de Pablo. Después, en Jerusalén, cuando es tomado prisionero, en Hechos 22, Pablo pide hablar delante del pueblo de Jerusalén y él da su testimonio. Y después es llevado él prisionero a Cesarea y ante el rey Agripa nuevamente le da su testimonio, ¿no es cierto? Y el testimonio en cada persona no es más que contar lo que era la vida pasada, lo que el Señor hizo y lo que es la nueva vida, ¿no? Y Pablo dice que su vida en el judaísmo, dice que él perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, ¿no? Entonces yo tomé simplemente mencionar algunas cosas. Pablo era un fundamentalista religioso, como estos que vemos ahora de distintas religiones que están dispuestos a matar, están dispuestos a cualquier cosa. Y él estaba convencido que estaba en lo justo. Él creía que estaba haciendo la obra de Dios, ¿no es cierto? Que él estaba ayudando a Dios con lo que él hacía. En Hechos 9 dice, comienza así, ¿no es cierto? Saulo respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Y para aquel momento, cuando él le pide cartas, eso lo va a decir ahora en otro de los relatos, Damasco estaba fuera, si bien estaba todo bajo el dominio romano, estaba fuera de los límites de Israel, pero el Sanedrín tenía poder sobre las sinagogas que estaban fuera del territorio de Israel, así que él ya no le alcanzaba lo que era Israel, sino que él quería ir fuera de los límites de Israel a perseguir a los discípulos del Señor. En Hechos 22, cuando él habla al pueblo de Jerusalén, dice en el versículo 4, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí para que fuesen castigados. Fíjense lo que dice Hechos 26. Debería ser terrible, Pablo, una persona que estaba convencido que estaba haciendo eso para Dios. Dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, como en el caso de Esteban. Y muchas veces castigándolo en toda la sinagoga los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras, como era cuando él va a Damasco y el Señor le aparece en el camino. Así que esta era la vida de Pablo, ¿no? Él estaba convencido que de alguna manera él estaba en la obra de Dios y que ese Dios quería la muerte de todos aquellos que eran los cristianos, ¿no? Y dice que en el judaísmo, ¿no es cierto?, en la religión que él profesaba, aventajaba a muchos de mis contemporáneos. No lo vamos a leer, pero en Filipenses dice, si alguno tiene que confiar en la carne, yo más. Y ahí te empezaba a dar la lista, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo. Bueno, toda una serie muy interesante de cosas, pero Pablo era una persona destacada, no era cualquiera dentro del movimiento, dentro del judaísmo, ¿no? Dice que era mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Así que ese era Pablo. Esa era la vida de Pablo.
Por eso estaba leyendo, es muy interesante en Hechos, cuando el Señor llama a Ananías y Ananías dice, heme aquí. Y el Señor le dice que quiere que vaya a verlo a Saulo porque él ora, dice, Señor, él persigue, ¿qué hubiéramos hecho nosotros si el Señor nos llamaba, ¿no? Y dice, ve porque me es instrumento útil, ¿no? Interesante la historia allí en Hechos 9. Pero dice así, versículo 15, cuando agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Leo como traduce la Biblia textual, pero cuando el que me separó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, se agradó de revelar a su Hijo en mí para que lo proclamaran los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. En primer lugar, hermanos, yo lo que veo aquí, el misterio de una gran verdad, una de las caras de un gran misterio, una gran verdad, que es la soberana voluntad de Dios, ¿no es cierto? Dice Pablo, el que me separó del vientre de mi madre. Pablo no había nacido, en ese momento no había hecho ningún mérito ni ninguna de las terribles cosas de grande que hizo después contra la iglesia de Dios, pero Dios ya le había separado. Y creo, aunque no lo entiendo, no todos los hermanos, una parte de la verdad también es que Dios le dije, porque yo me pregunto, ¿para qué lo separó Dios? ¿Para la obra que iba a hacer o para salvación? Creo que Dios lo separó para ambas cosas, pero esta es una cara de la verdad, ¿no? Dios elige, hermano. También dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, 13 y 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio. ¿Desde qué principio? También podemos poner el principio donde queramos, pero dice que Dios ha escogido para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Dios dice, agradó a Dios que me apartó del vientre de mi madre. Dice 1 Pedro 1 y 2, Pedro apóstol de Jesucristo a los expatriados, gente que estaba dispersada por toda una serie de regiones, escapando de la persecución, dice, elegidos según la presciencia, según el conocimiento anticipado de Dios el Padre, en santificación del Espíritu. Dios elige, ¿no es cierto? Ahora podríamos pensar que si Pablo estaba elegido, ¿no es cierto? Decir, bueno, estaba elegido, entonces no había ninguna necesidad, si estaba elegido, que en uso de la libertad que Dios da al ser humano, Pablo tuviera que arrepentirse de sus pecados y entregar su vida a Jesucristo. Bueno, esto no es así, esta otra parte de una gran verdad que yo no entiendo, o al menos yo también, una que Dios elige, pero el hombre en uso de su libertad tiene que decidir y tiene que arrepentirse de sus pecados. El apóstol Pablo se tuvo que arrepentir de sus pecados. Y eso fue cuando el Señor le sale en el encuentro a camino a Damasco, que le rodea una gran luz, ¿no es cierto? Y se echa por tierra y ahí pasa una tremenda crisis, ¿no es cierto? Es una conversión dramática, no siempre tiene por qué ser así, pero la conversión es una obra del Espíritu, sea dramática o no, queridos hermanos, con todos es igual. Pero en el caso de Pablo hay allí una gran crisis. Porque él se da cuenta que cuando, yo acá también anoté, es interesante, por eso a veces, como hemos hecho con la cronología, leer los relatos, porque dice en Hechos que, dice Lucas, yendo por el camino, aconteció que llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo y que cayó en tierra. Ahora, en el relato de Hechos 22, dice que esto sucedió al mediodía. Y no estamos hablando, yo nunca estuve en Londres, pero siempre se dice que si alguno estuvo, siempre está, no sale el sol. Pero ahí en Medio Oriente es un lugar donde brilla el sol y más al mediodía brilla con todo su resplandor. Pero para
agregar algo más. En Hechos 26, cuando nuevamente Pablo está frente al rey Agripa, dice que cuando al mediodía, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a todos los que estaban conmigo. Así que Pablo fue consciente que cuando vio esa luz, él entendió que era el Dios al cual él adoraba, el Dios del Antiguo Testamento, el Jehová del Antiguo Testamento. Ahora, el problema vino cuando dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Cuando él entendió que ese Dios al cual él pretendía servir era el Jesús que él estaba persiguiendo. Una crisis tremenda, ¿no? Y yo creo que ahí ese es el momento y es el momento donde Pablo se arrepiente de sus pecados. Creo que también tengo otra convicción, hermanos. Uno dice, bueno, ¿cómo no se va a arrepentir de sus pecados? Dios lo agarró del cuello, ese resplandor, se dio cuenta que era Dios, lo agarró del cuello, bueno, se arrepiente cualquiera. Yo creo que, hermanos, si al hombre no lo vence el amor de Dios, no lo vence nadie. Yo creo que Pablo se dio cuenta allí que ese Dios al cual él adoraba, ese Jesús, lo podría haber destruido, porque él pensaba así, era el modo de pensamiento. Sin embargo, el Señor le dice: ¿por qué me persigues? Y no le hizo nada. Y creo que lo que le venció a Pablo fue el amor del Señor Jesucristo en ese momento, porque él creía en un Dios que iba a destruir a todos los que no creían en él. Eso era lo que él creía. Y el Señor Jesús, cuando se le aparece, él se da cuenta que ese Dios al cual él pretendía honrar era el Señor Jesucristo. El Señor Jesús no hace eso. Mira, hay algo que a mí me llama la atención. Vamos al libro de Apocalipsis. Porque el corazón humano, hermano, es terrible. Por eso creo que si no lo vence el amor de Dios, no lo va a vencer el castigo, ¿no? Mira, lo leo primero, acá está hablando de eventos futuros donde los hombres van a ser castigados, van a recibir el juicio de Dios, ¿no? Dice, hay también algo en el 9, yo lo tengo marcado en mi Biblia, lo tengo, dice, acá están haciendo una serie de juicios y dice, versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Quema el sol, ¿no? Pero esto va a ser algo especial, van a ser quemados de una manera. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y que dice, y no se arrepintieron para darle gloria. Los está quemando Dios. Y no se arrepienten, blasfeman contra el nombre de Dios. Versículo 10, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. No leo el versículo 21 en el capítulo 9. Entonces Dios puede castigar todo lo que quiera al hombre, pero el hombre no se va a arrepentir, porque el corazón, queridos humanos, es terrible. Y yo creo que lo único que vence al corazón humano es el amor de Dios. Y creo en mi percepción que detrás de esa situación tan dramática que vivió el apóstol Pablo, Señor, lo que lo venció fue el amor de Jesús. Así que él se tiene que arrepentir como dije, se tiene en uso de la libertad que Dios nos da. El apóstol Pablo, ¿no es cierto?, si bien había sido elegido por Dios, como cada uno de nosotros, queridos hermanos, nos tuvimos que arrepentir. Si no, tampoco tendrían sentido otros textos. Mire este texto, 2 Corintios 5, 17 al 20. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, las conocemos bien. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros de la reconciliación, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Porque no es que Dios se tiene que reconciliar con el hombre es el que se tiene que reconciliar con Dios.
Pero ¿para qué va a rogar Dios si finalmente lo va a salvar? ¿Para qué va a apelar Dios al hombre si no tiene voluntad propia? Así que, para mí, hermanos, podemos opinar diferente, eso creo que está en los misterios de Dios. Estas son dos caras, Dios elige, pero también hay una responsabilidad individual de cada persona cuando Dios le hace el llamado de arrepentirse, un gran misterio. Ahora, hay algo que es importante, porque decimos, bueno, Dios llama, Dios elige. Fíjese cómo termina el versículo 5, que dice, ¿por qué? ¿Cómo lo llamó Dios? Al final, Gálatas 1:15. Lo llamó porque Pablo era importante, porque era una mente brillante, entonces Dios iba a necesitar de Pablo. Porque Pablo tenía condiciones que no tenían otros. ¿Por qué lo llamó Dios? Por su gracia, queridos hermanos. Y él lo mismo dice allí en el versículo 6, dice, tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. La gracia de Cristo, hermanos. Fuera de la gracia de Cristo no hay evangelio, no hay redención, no hay nada. Todo lo que tenemos, todo lo que somos, queridos hermanos, es por gracia. Voy a leer 1 Corintios capítulo 15. Estas son palabras del apóstol Pablo. Tengo otros versículos, pero por amor al tiempo. 1 Corintios 15:9 dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios, nuevamente, la vida antigua de Pablo, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. Fuera de la gracia de Dios, queridos hermanos, no tenemos nada. Así que esto es lo importante, ¿no es cierto? La gracia de Dios. Fuera de la gracia de Dios no hay salvación. Pablo tenía bien en claro que todo lo bueno que le sucedió a él cuando encontró a Cristo fue por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios, queridos hermanos, deja fuera todo mérito y toda presunción humana. Pablo no fue elegido porque, es cierto, humanamente tenía una serie de condiciones, pero Dios lo eligió por gracia. Y Dios cuando elige por gracia. A nosotros nos cuesta pensar eso, pero esto es así. En Romanos 15, anoté otro versículo, Romanos 11, versículos 5 y 6, está hablando del pueblo de Israel y está hablando que hay un remanente del pueblo de Israel. Dice así, fíjense lo que dice este remanente. Así también aún en este tiempo, ¿no es cierto?, donde el Israel se alejó, ha quedado un remanente escogido, ¿por qué? Por gracia. Y si por gracia ya no es por obras. Una cosa excluye a la otra. De otra manera la gracia ya no es gracia. Si es por obra ya no es obra. De otra manera la obra ya no es obra. Así que damos gracias, hermanos. Yo veo esto y doy gracias en mi vida por la gracia de Dios. Yo no me explico por qué un día pude conocer a Cristo, porque no merezco nada, como ninguno de nosotros. Y dice que cuando él tuvo bien revelarme a su Hijo para que yo lo predicara a los gentiles. Bueno, dijimos que cuando se lo reveló, cuando él le sale al encuentro el Señor camino a Damasco. Pero dice algo, ¿no es cierto? Dice, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Para qué se le reveló Dios? Bueno, Dios tenía un propósito para la vida de Pablo. El para indica un propósito, moverse en una dirección, y Dios salvó a Pablo con un propósito. Dios es un propósito, Dios es un Dios personal, queridos hermanos, y cuando nos salvó con un propósito. Algunos hermanos, hermanas serán muy conocidos por la obra que harán, otros no, pero Dios tiene un propósito para cada hijo que Él salva. Yo noté que no solo nos salva, bueno, para que tengamos, siguiéramos la vida y pudiéramos pensar, ¿no es cierto?, qué queríamos hacer. No, Él conoce mejor que nadie nuestras vidas y Él tiene planes para cada una de nuestras vidas. Como dije, algunos hermanos y hermanas serán conocidos por cosas que han hecho, como el apóstol Pablo, otros no, pero Dios tiene propósitos para todos. Ahora, versículo 17, que es lo que nos toca lo de hoy. Cuando Pablo tiene esos 4 con Jesucristo, dice que él regresa a Damasco, y vamos a
Vamos al capítulo 9 de Hechos, rápidamente porque no vamos a leer todo. Se acuerda Ananías. ¿Qué pasa? Él vuelve en Damasco y fíjense el cambio que hace Pablo, dice versículo 20. Él entra en Damasco cuando lo visita Ananías y puede volver a ver. Dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Así unos días atrás estaba persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y lo primero que hace es confundir a sus antiguos compañeros. Y todos los que le oían, estaban atónitos. ¿No es el que asolaba a Jerusalén? Versículo 22, Pablo más se esforzaba y confundían a los judíos que moraban en Damasco. Pero como los judíos eran como Pablo, luego de poco tiempo de confundirlo, dijeron, a este lo vamos a matar. También que era lo que hacía Pablo. Pablo hubiera hecho eso, ¿no? Así que se creó una enemistad que lo quieren matar, entonces los discípulos le toman y le descuelgan en un canasto. El versículo 26 dice cuando llegó a Jerusalén. Entonces ahí entre el 25 y el 26 ocurre, ¿no es cierto? Hay un hecho que es lo que está relatado en Gálatas, es lo que dice acá. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. No es que el apóstol Pablo entre el versículo 25 y 26 hay algo que no está relatado ahí en Hechos, está bien, pero está relatado acá en Gálatas. Pablo se retira a Arabia. Es muy probable que no sea ¿cómo es? La península arábiga, sino un desierto que está cerca de Damasco, que es un desierto sirio-arábigo, ¿no es cierto? Y se retira. Es muy probable que gran parte de esos 3 años Pablo los haya pasado allí, de los cuales no dice nada, salvo el punto es que el apóstol Pablo dice, cuando yo conocí al Señor Jesucristo, dice que yo no consulté a los apóstoles, no fue a Jerusalén, yo fui al desierto. Probablemente a estudiar y reflexionar en su experiencia. No lo dice. Sabemos que es un lugar, al menos no estaba tan poblado porque era una zona desértica, ¿no? Pero podemos inferir que habrá sido, queridos hermanos, un tiempo de profunda reflexión. A veces la salvación pensamos que es un momento, pero es un proceso. Y a veces volver a reacomodar toda una vida, ¿no es cierto?, todo un esquema de pensamiento que Pablo había llevado requería de su tiempo. Pablo tuvo que entender de que a pesar de que conocía las escrituras del Antiguo Testamento intelectualmente, porque si hubiera estado acá el apóstol Pablo esta noche, yo me quedaría ahí sentadito, porque hace un tiempo estaba estudiando cómo era la formación de un fariseo y prácticamente ellos conocían las escrituras de memoria, no había otra manera, también para que tengamos una idea, el Antiguo Testamento, ¿no? Y la conocía en profundidad y con sinceridad había buscado a Dios. Fíjense que él no pudo ver en los esfuerzos de la carne que dichas escrituras apuntaban a Cristo y su obra. Entonces lo que pasa es toda una revolución interna en su mente y en su corazón, y como toda persona, porque somos personas, necesitó tiempo para entenderlo en profundidad. Hay un hermano que está en la presencia del Señor, que tuve la oportunidad de conocerlo, alguno ha leído los libros de don Francisco Lacueva. Tuvimos con Cristina la oportunidad de conocerlo y estar almorzando con él, y él tiene un librito pequeño que él relata su conversión y está en internet para los que lo quieran ver. Ese libro se llama Mi Camino de Damasco. Este hombre era la quinta autoridad de la Iglesia Católica en España. Cuando almorzamos con él hablaba 9 idiomas, entre ellos griego y hebreo. Algunos hermanos a veces imprudentemente se quejaban porque si él estuviera acá él no agarraba esto, él agarraba, llevaba su Nuevo Testamento en griego, abría y explicaba texto, porque él leía en griego, ¿no? Pero dice que cuando él se convierte, imagínense, y empieza a reunirse con los hermanos, una persona tan destacada, ¿no es cierto? Uno diría tanto conocimiento bíblico, los hermanos lo empezaron a mandar a reuniones, a enseñar la palabra, pero claro, había tenido tras de sí casi 50 años, porque era su historia de formación en la Iglesia Católica. Así que él dice que los hermanos cometieron una imprudencia
en volver a mandarlo, en enviarlo a la obra tan pronto, porque en un momento a él le entran dudas y vuelve a la Iglesia Católica. Bueno, explico todo esto porque también el apóstol Pablo, cambiar toda una estructura de pensamiento, ¿no es cierto?, como también pasa con nosotros, vamos madurando, debe haber necesitado también para reflexionar, ¿no es cierto?, volver a reacomodar todo su pensamiento, ¿no? Ahora, ya noté qué bueno es tener momentos a solas con Dios, momentos de meditación en su palabra, momentos en que podemos comprender no solo intelectualmente, a veces, por supuesto, todo entra por el intelecto, pero más de la palabra de Dios espiritualmente, momentos que traerán cambio en nuestra manera de pensar y de actuar, hermanos, porque si no, no tiene sentido. Pablo en Romanos 12:2 habla de la renovación de nuestro entendimiento para poder comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso lo hace el Espíritu de Dios, no lo hace el intelecto humano. Necesitamos del intelecto, pero la obra lo hace el Espíritu de Dios cuando en quietud toma la palabra de Dios y la ministra a nuestras vidas. Habrá pensado en el desierto también acerca de los planes, porque le fue dicho que él iba a ser enviado a los gentiles. Así que luego de un tiempo allí en Arabia regresa a Damasco, de allí va a Jerusalén, ¿no es cierto? Ese hecho, ahí sí volvemos en el libro de Hechos al versículo 26 del capítulo 9. Así que en esa ocasión, aparte de los discípulos o creyentes, dice acá en Gálatas 1:19 que se encontró con Pedro, porque los otros apóstoles no los vio, no estarían en Jerusalén, no sabemos, y con Jacobo, el medio hermano del Señor, y luego visita a las regiones de Siria y de Cilicia. Pero quiero terminar con los últimos dos versículos que yo anoté aquí, el testimonio poderoso, queridos hermanos, de una obra transformada. Miren este detalle, ¿no? Dice versículo 22, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Y yo me quedé pensando, ¿no es cierto? Porque dice acá que no lo habían visto al apóstol Pablo. Si no lo vieron, tampoco lo escucharon. No había celulares, no había grabaciones, ni tampoco le había enviado una carta, ni les había dado ningún mensaje por escrito. Solamente habían escuchado por terceros el testimonio del cambio poderoso que Dios había hecho en la vida de Pablo. Y hacía que esos creyentes dieran gloria a Dios por él, ¿no es cierto? Y pensé en esto, ¿no es cierto? El testimonio de una vida transformada. Hay algunos testimonios que serán más impactantes que otros. Tal vez aquellos que tuvimos la bendición de nacer en un hogar cristiano no fue algo dramático como lo de Pablo. Muchas veces hay cosas, conversiones podríamos decir dramáticas, pero la obra de Dios en la conversión de una persona es siempre la misma, es la obra del Espíritu, ¿no es cierto?, que trae la nueva vida, ¿no es cierto? Pero qué poderoso, ¿no es cierto?, sea como fuera, es el testimonio de una vida transformada por Dios. Que Dios, queridos hermanos, como Pablo acá está explicando otras cosas, pero realmente que nuestro testimonio, que solo escuchar de nuestras vidas puede ser de bendición a otras personas y que otras personas puedan dar gloria a Dios, porque la gloria es solo de Dios por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que terminamos. Dani, no sé si querés que termine. ¿Terminás vos? Tenemos una oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos las gracias en esta noche por poder estar reunidos los hermanos, Señor, qué bendición, llegando hasta ti en oración, Padre, tú que nos escuchas, tú que eres Padre de misericordia. Señor, te damos las gracias por tu gracia. Señor, no somos nada y todo lo debemos a ti, Señor, y la obra del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Señor, por lo cual te pedimos que tú nos ayudes a ser fieles testigos del Señor Jesucristo. Que aunque no hablemos a otras personas, Señor, nuestra vida, nuestro testimonio pueda hablar elocuentemente de lo que tú
has hecho en nuestras vidas, Señor, para gloria tuya y para salvación de almas. Padre, guárdanos ahora al regresar a nuestros hogares. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.